Desde que tengo uso de razón, me gustaba mucho mi prima Fátima. Creo que tenía por ahí de los 10 años. Crecimos juntos en el mismo terreno, aunque claro, cada uno tenía su casa. Ella es mayor que yo por 3 años, pero conforme iba creciendo, se convirtió en una de las chicas más guapas de la colonia. Nos llevábamos muy bien. Desde pequeños jugamos siempre juntos con mis 3 hermanas. Compartíamos demasiadas cosas, porque en esos tiempos aún podíamos salir a jugar a la calle, cosa que ahora no es posible. Años más tarde, ella cumplió 15. Para ese entonces, tuve el gran privilegio de poder ser su chambelán, y al verla con su vestido color hueso de brillantes, me fui enamorando mucho más de ella. No obstante, sabía muy bien nuestro gran lazo de sangre, y sobre todo porque para ella apenas era un niño de tan solo 12 años. Me acuerdo cómo ella entró a la escuela preparatoria. Entonces me di cuenta sobre su cambio de actitud. Ahora ya no pasábamos tiempo juntos, como antes en nuestros juegos. A veces ni la veía en todo el día, porque estaba con sus amigas. En las reuniones familiares estábamos presentes los primos. Ahí aprovechaba para charlar con ella, y por más que intentaba acercarme más, siempre terminaba haciéndome a un lado. Hasta cierto punto, sentía que ya no le interesaba nada conmigo, porque ahora era una chica de preparatoria, mientras que yo aún iba en la secundaria. Honestamente, yo nunca fui bueno para la escuela. A duras penas saqué el certificado de primaria, y pues mi padre insistió en mandarme a la secundaria. En mi cabeza no había lugar para el estudio, porque mi mente estaba ocupada siempre por mi prima Fátima. La soñaba todo el tiempo dándole un beso, y ella al mismo tiempo me correspondía. Sin embargo, era solamente eso, un simple sueño. Tiempo después, comencé a sentir unos profundos celos cuando la veía llegar con un amigo a la casa. Al preguntarle decía, solo es mi compañero de grupo, pero bien que me daba cuenta cómo el chico la miraba. Sentía un profundo dolor con el solo hecho de imaginarla en los brazos de algún muchacho que no fuera precisamente yo. Fue en esos momentos donde comencé a sentir esos horribles celos. Tenía la necesidad de vigilar con quién salía y cuáles eran sus amigos. Para ese entonces, yo iba a cumplir 14 años, pero podía salir solo de la casa sin que mis padres me dijeran nada, pues ellos se encontraban todo el tiempo trabajando. Sobre todo mamá, quien nos dejó muy pequeños para irse a la ciudad, porque según ella no le alcanzaba el dinero. Pero esa es otra historia. Bueno, así me tocó vivirla a mí. Vivía con ese miedo de perder en cualquier momento a mi prima Fátima, porque con el paso del tiempo se iba poniendo mucho más bonita. Intenté por todos los medios volver a acercarme a ella, pues la visitaba en su casa y hasta me ofrecía para acompañarla cuando realizaba los mandados de su mamá. Había momentos en que ella aceptaba mi compañía, pero otras veces decía, no es necesario, gracias. Dejaba de insistir para evitarme un problema, pues la veía con cambios de humor algo difíciles, y hasta ese momento me tenía mucha confianza. En ese tiempo me convertí como en un hermano para Fátima, porque además era hija única, y sentía que ella me agradecía de alguna manera. A veces me invitaba a ver películas, o hasta compartía sus alimentos conmigo cuando me encontraba en su casa. Pero yo deseaba tener, más que nada, su amor, y vivía siempre con el temor de que un día me dijera, estoy enamorada. Después de unos meses, me salí de la secundaria. No quise seguir estudiando, porque además no se me daba la escuela. Mi papá al principio no estaba de acuerdo, pero al verme capaz de tomar mis propias decisiones, en ese entonces no insistió, y me puse a trabajar con él. Por un momento no deseaba acompañarlo para ganar mi propio dinero,
porque eso ameritaba no poder ver a Fátima durante todo el día. Pero cuando llegaba de trabajar, iba corriendo hasta su casa para darle algún obsequio que siempre le compraba. En algunos momentos me llegué a preguntar por qué yo actuaba de esa manera con mi prima. Y más bien, nunca entendí que desde pequeño yo estaba muy enamorado de ella. Los días fueron pasando, y un día al llegar a verla, su mamá me dijo: "No se encuentra, me pidió permiso para salir". Me preocupé entonces porque ya eran casi las 8 de la noche, y a esa hora todo el pueblo se encontraba algo oscuro, por la falta de energía eléctrica. Pasaron las horas y Fátima no aparecía. Yo esperaba fuera de su casa, y de momento su mamá se sorprendió de mi presencia, aún después de 2 horas. ¿Todavía sigues aquí? Mi hija se va a quedar con una de sus amigas. Llegará hasta el día de mañana. Lo mejor sería que te fueras a tu casa a descansar. Le hice caso a mi tía, pero honestamente, en mi casa nadie me esperaba. A veces mis hermanas se portaban muy groseras conmigo. Mi padre seguramente ya estaría dormido. Y bueno, mi madre se encontraba trabajando en la ciudad. A la mañana siguiente, deseaba ir corriendo a la casa de Fátima, pero tenía que irme a trabajar con mi papá. Pero cuando llegué, de inmediato fui a verla, y enojado le pregunté en dónde había estado. ¿Qué es lo que te pasa? Ella me dijo muy enojada, porque le había gritado a la cara. Solo estaba preocupado por ti. Le contesté tratando de calmar mis celos, que con el paso del tiempo se iban haciendo cada vez más enfermizos. A partir de ese momento, Fátima cambió mucho conmigo. Por supuesto que me rechazaba muy enojada, diciendo que no me debería importar lo que ella hiciera. Dijo con esas palabras firmes, las cuales dañaban en lo más profundo de mi corazón. Entonces decidí irme a mi casa sin insistirle más, hasta que ella de alguna manera volviera a dirigirme la palabra. Durante esos momentos me puse de mal humor. No me podían hablar porque les terminaba contestando con palabras obscenas, las cuales había aprendido de mi círculo social y también familiar. Mis hermanas estaban hartas de mí y de manera constante le decían a mi padre, pero este nunca hacía caso. Solo quería dormir después del trabajo. Días después, tuve un pleito con un chico del trabajo. Como andaba de mal humor pensando en Fátima e imaginándola con otro hombre, pues le di una golpiza cuando intentaba molestarme. En ese momento se dieron cuenta que no estaba de buen humor y jamás volvieron a meterse conmigo. Recuerdo que había crecido de estatura y era de cuerpo ancho. Parecía un chico de 18, pero en realidad iba a cumplir los 15. 5 días después ya no me controlé y volví a buscar a mi prima Fátima. La encontré cerca de su escuela, muy cariñosa con un muchacho. Cuando la miré, sentí como una cubeta de agua fría cayéndome en todo el cuerpo, y todo se me paralizó. Le grité furioso por su nombre. ¿Y este quién es?, preguntó el chico muy desconcertado. Ya te estás pasando de la raya. No te metas en mi vida. Ya no quiero verte. Vete de aquí. ¿Quién es, Fátima?, preguntó el otro chico. Es solo mi primo, pero es tan metiche, dijo ella con esas palabras que me hirieron mucho más el corazón. Fátima no sabía que por su culpa había rechazado a muchas chicas que morían por andar conmigo. Hasta jamás había dado mi primer beso, porque deseaba que ella me diera ese regalo. Aunque sabía muy bien que éramos primos hermanos, y prácticamente eso iba a ser imposible. Pero yo todos los días luchaba porque Fátima me viera con otros ojos, y la muy ingrata terminó por lastimarme de la peor manera. A partir de esos momentos intenté olvidarla, aunque seguía con ese resentimiento hacia ella. Comencé a salir con varias chicas a la vez,
y hasta las engañaba. Me convertí en el hombre más infiel de la colonia y también del pueblo. Todo mundo sabía cómo enamoraba a las mujeres y las dejaba botadas. Cuando cumplí 16 años, ya era todo un don Juan. Tenía intimidad a montones, y confieso haber dejado a varias chicas embarazadas. Pero ellas tenían la culpa, porque no se cuidaron en el momento. Yo era hombre, y pues tenía que disfrutar los placeres de la vida. Sin embargo, en todo momento yo recordaba a Fátima, y ese odio y resentimiento en mi corazón hacia ella permanecía encarcelado, porque sabía que lo nuestro jamás iba a poder ser una realidad. Para eso me fui de la casa y me junté con una chica. Viví durante unos meses lejos de Fátima y nunca visité a mi padre, mucho menos deseaba ver a mis hermanas. Pero pues nada salió como esperaba y la relación se terminó. Por más que me esforzaba, no podía olvidar a Fátima. Ella ocupaba el 100% el espacio de mi mente y no había cabida para ninguna otra mujer. Cuando regresé a mi casa, mi padre me recibió como sin nada, pero mis hermanas no pusieron una buena cara. Tiempo después, una de ellas se juntó con un hombre y la otra se fue a trabajar con mamá en la ciudad. Me quedé solo con papá, pero ya trabajaba por mi cuenta. Ahora era chofer de un camión de ruta. De esa manera pude conocer a muchas más mujeres, pero nuevamente Fátima aparecía en mi pensamiento en cada momento. Era como si mi propia prima me hubiese embrujado de alguna manera. No conseguía sacarla de mi mente. Ella ocupaba todo ese espacio, y hasta cierto punto sentía no poder aguantar las ganas de buscarla. A veces por las noches una especie de voz susurraba en mi oído: «Búscala». Parecía ser en mi subconsciente, o algo parecido. Me levantaba por eso de las 5 de la mañana, y terminaba justo enfrente de su casa. Para ese entonces, mi prima ya casi tenía 19 años. Yo apenas tenía los 17. Pues a esa edad ya había vivido lo suficiente, pero de algo estaba seguro. Deseaba con desesperación conseguir el amor de Fátima a toda costa. La ansiedad comenzó a absorber mi vida. Ya no disfrutaba nada, ni siquiera la presencia de amigos o el amor de las mujeres, quienes rogaban por estar conmigo. Pasaba mucho tiempo teniendo intimidad con cualquiera. Me gané el odio de algunos amigos, familiares y conocidos. Por eso hasta llegaron a golpearme. Pero eso no me importó, porque jamás cambié. La obsesión por Fátima fue en incremento. Llegué a imaginarla desnuda en mi cama, y esos sueños se hacían presentes durante casi todas las noches. También pronunciaba su nombre siempre que estaba con otras mujeres, que por lo regular eran casadas y mucho mayores que yo. En ese tiempo, tenía el cuerpo de un chico con más de 20 años, aunque apenas era un joven de 17, como lo mencioné en el párrafo anterior. Un día, inesperadamente, me encontré a mi tía. Recuerdo que en esa ocasión, mi madre llegó a la casa por el cumpleaños de la abuela, a quien, bueno, no le caía muy bien, porque tiempo atrás yo no me portaba muy bien con ella. En ese momento, mi prima llegó con un hombre. La vi muy cariñosa con él, y cuando le pregunté a mi tía, solo dijo: «Es mi futuro yerno». Sus palabras me cayeron como agua fría en todo el cuerpo. Mi tía contó a todos presumiendo que su hija ya se iba a casar con ese tipo. Es buen muchacho, tiene su propio negocio. Ella añadió en la conversación. Mis demás tíos la felicitaban, pero yo sentía un profundo dolor, el cual se fue convirtiendo en un resentimiento mucho más grande que el amor que sentía por ella. La comencé a odiar porque no me dirigía la palabra. Ni siquiera quería recibir algunos obsequios que le mandaba con una de mis hermanas, las cuales les tenía que rogar para hacerme el favor.
El tiempo pasó, y aunque traté de hablar con ella en varias ocasiones, no deseaba verme, hasta que en una ocasión me la encontré en la calle. ¿Puedo hablar contigo? Por favor. Le insistí amablemente, y fue donde accedió a mi petición. La invité a tomar un helado cerca de una parada de transporte público. Ella estaba molesta por mi actitud grosera, y me disculpé de mil maneras. Recordamos todos los momentos que pasamos juntos durante la infancia, los juegos que compartíamos, y pues no pude evitar derramar una lágrima. En ese momento ella se distrajo, y de golpe me acerqué para darle un beso en la boca. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ella me dijo muy enojada. Sí lo estoy, pero por ti. Le contesté sosteniendo con mis manos su rostro. Pero por Dios, somos primos hermanos, ella dijo asustada. Pero no pude evitar confesarle cuánto la había amado desde nuestra infancia. Ella se levantó de la silla y salió muy enojada. Me advirtió que no volviera a molestarla, porque me consideraba un hombre enfermo, por todo el amor que sentía por ella. Sin embargo, Fátima no comprendía que en mi corazón yo no mandaba. Con esas palabras me llené más de odio y sobre todo resentimiento. Odiaba el hecho de haber sido despreciado por ella. Eso no podía soportarlo. Cuando me regresé a mi casa, tenía una expresión de los 1000 demonios. No dejaba que nadie me hablara, y encerrándome en mi cuarto, pensé en la manera de conseguir el amor de mi prima, por la mala. Ella no había aceptado mi amor por las buenas, entonces no me quedaba remedio que tratar de obligarla a estar conmigo. Entonces me quedé dormido en mi cama. Eran casi las 6 de la tarde, y ya no quise salir a comer. Mi padre no me molestó. A él le daba igual lo que hiciera con mi vida, mientras no lo involucrara para nada en mis problemas. A la mañana siguiente, fui a comprar un regalo para Fátima. Conseguí rentar una cabaña, de esas que estaban cerca de un cerro. Al parecer eran propiedad de unas personas, y las rentaban los fines de semana. Ese día era domingo. Entonces, después de comprar el obsequio, le hablé a Fátima a su número celular. Quiero disculparme de la mejor manera contigo. Por favor, será la última vez que me veas, porque me iré a los Estados Unidos. ¿Cómo que te vas a ir? Ella preguntó, algo preocupada. Sí, el chino me va a cruzar. Dice que nos vamos mañana. Pero, ¿cómo te vas a ir, si el chino a veces no logra pasar a la gente? Pues ya está decidido. Además, aquí no tengo motivos para quedarme. Fátima aceptó verme. La había escuchado muy preocupada, y eso era un punto a mi favor para el logro de mis planes. Cuando ella llegó al lugar donde la cité, yo tenía un regalo en mis manos. Se lo di y me abrazó. ¿Por qué te vas, primo?, preguntó ella. Antes que me vaya, quiero invitarte a un lugar, le insistí una vez. Ella me miró con una expresión de tristeza y aceptó ir conmigo. Nos fuimos en la camioneta que usaba para el trabajo. De hecho era mía, porque un tipo me la vendió. Conduje hasta alejarme del pueblo. Ella preguntó a dónde íbamos, pero solo le dije que era una sorpresa. Ya estábamos demasiado lejos. El lugar donde vivíamos estaba rodeado por algunos montes, pero lejanos. Allí se encontraban esas cabañas en renta. Cuando llegamos le dije que tenía una sorpresa. Preparé una mesa con comida china, la cual era su favorita, junto con una botella de vino que me había costado algo cara. Fátima estaba sorprendida. Ella preguntó qué significaba todo eso, y solo le respondí: es nuestra despedida. Destapé el vino mientras le hablaba de lo mucho que sentía lo mal que estaba nuestra relación. Ella solo dijo que me disculpaba por mi comportamiento en los últimos años. Sin embargo,
No podía evitar acercarme lentamente a ella, hasta casi robarle otro beso. Por Dios, no has cambiado nada. Ella se hizo para atrás, pero en ese momento, algo dentro de mí me decía, no la dejes escapar. Y la tomé del cuello para obligarla a besarme. Fátima me miró con mucho miedo. Ella suplicó que por favor la dejara ir y no diría nada a nadie, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de tenerla solo para mí. Fátima intentó golpearme, pero yo la tomé de los cabellos para llevarla a una habitación. La lancé en la cama, atándola de las manos con una vieja cuerda. Ella, llorando, me preguntó que qué le iba a hacer. Suplicaba piedad al ver que me quitaba los pantalones. En ese momento hice lo que tanto había deseado en todos esos años. Como un loco salvaje, desgarré su ropa para hacerla mía con todas mis fuerzas, y no me importó cuando dijo que la estaba lastimando. Sacié todas mis ganas lujuriosas con su cuerpo. Sentía mucho placer al escuchar sus gritos desgarradores y al oler la sangre que escurría entre sus piernas. Tiempo después me levanté de la cama. Miré que Fátima apenas si podía moverse. Miré su cuerpo y la sangre no paraba de escurrirle, y ella se puso blanca como un papel. Asustado, le pregunté qué le estaba sucediendo, pero ella no pudo contestar nada. Solo dijo con voz debilitada, ¿por qué? Y cerró sus ojos. Fátima ya no se movía, ni siquiera podía sentir su respiración. Estaba realmente asustado. ¿Qué diablos hice? Me pregunté con lágrimas en mis ojos. Intenté salir corriendo, pero se iban a dar cuenta que yo había sido el culpable. Al parecer, ella ya estaba muerta. Tardé mucho en comprender que al abusar de ella, le había quitado la vida. En ese momento, recogí absolutamente todo. Con un trapo con cloro, intenté limpiar todas mis huellas, y cargué su cuerpo para subirla a la camioneta. En esa área no pasaba nadie, así que lo hice con toda la calma del mundo. Levanté todo hasta las colchas de la cama, pero el colchón había quedado con unas manchas de sangre, las cuales tallé con cloro. Cuando todo estaba limpio, me fui a un barranco y dejé rodar el cuerpo de Fátima. En ese momento, bajé hasta donde llegó e intenté enterrarlo sobre la tierra, por debajo de la basura junto con sus pertenencias y su teléfono celular, el cual destruí y quemé el chip. En la casa lavé mi camioneta. En ese momento papá no estaba, porque había ido con mi madre a la ciudad. Entonces, al estar solo, limpié mi vehículo minuciosamente. Cuando me acosté no podía conciliar el sueño, porque el recuerdo de Fátima estaba ahí en mi cabeza. Al día siguiente, corrió la noticia de la desaparición de Fátima. La comenzaron a buscar, pero no la hallaron por ningún lado. Los días pasaron y hasta en la televisión aparecía su foto. No obstante, nadie sospechaba que se había ido conmigo. Así los días fueron pasando. Sin embargo, por las noches no podía dormir. Recordaba toda la escena, y en uno de esos recuerdos aparecía ella, diciendo te odio. Afortunadamente, logré disimular muy bien, aunque bueno, ya no pude estar tranquilo. A veces ella se me aparecía en la ducha, o al pie de mi cama cuando despertaba por las noches, y una ocasión hasta sentí cómo me apretó fuertemente el brazo, hasta dejarme una herida como quemadura. Los acontecimientos fueron incrementando. Ahora ella me hablaba en mi cabeza cuando iba manejando el camión de la ruta, ocasionando que tuviera 2 accidentes. Afortunadamente salía ileso, pero algunos pasajeros paraban en el hospital gravemente y otros más murieron. Con el paso de los meses, yo estaba enloqueciendo.
Ya no podía ni comer, porque a cada bocado sentía que me asfixiaba con la comida. Se me hacía una bola en la garganta, y de eso mamá se dio cuenta. Entonces ella me llevó a limpiar con una hierbera, pero estando a solas, ella me dijo: «Yo sé cuál es tu delito, pero si no pagas por él, ella nunca te dejará en paz. Y con el paso del tiempo, todo se pondrá mucho peor para ti». Al principio no le hice caso, pero llegó el momento en que ya no pude más, e hice una llamada anónima para avisar en dónde se encontraba el cuerpo de Fátima. Sin embargo, no tuve el valor para entregarme. Entonces huí como un cobarde, lejos, olvidándome de todo. Y bueno, me encuentro por ahora, esperando el momento en que logren saber que yo fui el asesino, y comiencen a buscarme para pagar por ese crimen contra mi prima.